En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. Hay salmos considerados mesiánicos, hay salmos que tienen que ver con penitencia. Este es un salmo histórico. Los salmos, como ya lo hemos dicho, no son otra cosa más que el resultado de la experiencia de hombres de Dios. Por lo tanto, este pasaje en este texto se nos da a comprender, se nos enseña de una manera clara cómo los hombres de Dios estaban preocupados por la generación venidera. Yo empecé haciéndote que tú hagas un ejercicio mental y que tú puedas pensar cómo sería nuestra iglesia. No puede ser solamente 30 años, sino ponle 50 años después, 100 años después. Y lo primero que quiero ver en cuanto a este salmo es que es la voluntad de Dios que su pueblo se esfuerce por alcanzar a la próxima generación. El 2 y 3 dice: en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Mira, nuestros padres, o sea, está hablando el salmista y está hablando ya de la generación pasada. Dice: no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. En este versículo vemos, por lo tanto, dos generaciones: la pasada, que habla de los padres, y la presente. Y la presente debe enseñar a la generación venidera lo que recibieron de sus padres. Me llama muchísimo la atención que el versículo número 4 dice: no lo ocultaremos a sus hijos. Aquí está escribiendo Asaf, y el salmista pudo haber escrito y haber dicho: no lo ocultaremos a nuestros hijos. Pero él dijo a sus hijos. Él no dice nuestros hijos, dice sus hijos. Porque aquí el salmista no está pensando como padre de familia únicamente en sus hijos. Él está pensando como un miembro de esa generación presente que tiene la responsabilidad de pasar una instrucción fidedigna, clara a la generación que viene. En el versículo 5 y versículo 6 dice: porque Él, o sea Dios, estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel. Está hablando de su pueblo. Y Él dice: la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera, oiga bien, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos. Aquí hay otras dos generaciones. Esa generación que estaba presente la iba a transmitir a la generación venidera lo que habían aprendido de sus padres. Pero los que recibían la instrucción iban a estar capacitados para ellos poder instruir a la generación que venía después de los hijos, es decir, a los nietos, dos generaciones más. Y lo que vemos aquí es que nuestra preocupación debe ser siempre también por los niños que están entre nosotros hoy. Sean hijos o no, sean nietos o no, sean nuestros o no. Nuestra preocupación como iglesia debe ser por esos niños que el Señor está permitiendo que vengan a este lugar. Y debemos estar preocupados por ellos. Dios desea que nosotros los miremos, que pensemos y que meditemos en lo que Dios nos dice en este salmo hoy. ¿Para qué? Para que, como dice el versículo número 5, para que ellos pongan su confianza en Dios.
Ese es el interés, que pongan su confianza en el Señor. Pero no solo eso, sino también para que estos niños sean equipados, para que estos niños les cuenten más adelante a la generación que viene detrás de ellos, a sus hijos. Esta debe ser nuestra preocupación. Como iglesia, nuestro trabajo debe ser hecho aquí con miras a las generaciones venideras. Es triste cuando nuestros padres solamente nos inculcan que estudiemos, que trabajemos, que nos esforcemos y nunca se sientan con nosotros a enseñarnos la Biblia. ¿Y tú te has preguntado por qué? Porque simplemente ellos no fueron instruidos en la palabra del Señor. La iglesia se convirtió en un lugar que parece ser que reciben clase los adultos, reciben clase los niños, y la iglesia hágase cargo de los niños. Pero el trabajo primario, como nosotros estamos viendo por las Escrituras, es de los padres, no es de la iglesia, no es del pastor, no son de los maestros de la escuela bíblica, es de los padres. En Jueces capítulo 2, versículos 6 al 10, dice lo siguiente: después que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat Será, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. También toda aquella generación fue reunida a sus padres. Y oiga esto: y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Ahí está una generación que conoce a Dios, que teme a Dios, pero que descuidaron en instruir a sus hijos. Y esa generación que viene después de ellos es una generación que no conoce a Dios, no sabe las proezas de Dios, la grandeza del Señor, ni la santidad de Dios. 3 generaciones fueron suficientes para ver el impacto que tuvo las generaciones venideras al no buscar al Señor, al apartarse de Él. El pueblo de Israel fue realmente un desastre en la época de los jueces. La causa, lo que la generación no hizo o dejó de hacer. ¿Cómo tú crees que será la generación que viene detrás de nosotros? ¿Cómo tú estás vislumbrando a los niños que están con nosotros, nuestros hijos? ¿Qué generación tendremos de aquí a 30 años? El versículo que sigue, Jueces 2, del 11 al 14, dice: entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor, y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Todo porque los padres descuidaron la generación que venía después de ellos. Qué triste sería que ellos puedan ver una generación detrás de nosotros que no teme a Dios. En segundo lugar, los padres somos los responsables primarios de cumplir con esta encomienda. Versículos 5 y 6.
Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos. Queridos padres, con el hecho biológico de tener hijos, que son una bendición, viene todo un paquete. Y no solamente el hecho de amamantarlos, de criarlos, ni darle educación, sino también de instruirlos en la sabiduría y en el temor del Señor. Viene todo un paquete. La iglesia puede ayudar, la iglesia debe ayudar, pero la iglesia nunca sustituirá el rol, el deber y la función de los padres. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 4 al 9, dice la Biblia: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. O sea que está hablando a los padres. Las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Él ha diseñado la familia para ser la familia una comunidad, un lugar de enseñanza. Quieras o no, siempre estás enseñando en tu escuela y tu familia es la escuela más importante que hay en el mundo. Quieras o no. No existe un contexto más apropiado para enseñar sobre Dios que la familia. Dios quiere que convirtamos la familia en un salón de clases. Dios es, por así decirlo, como que nos ha contratado para esa escuela especial que tenemos en nuestro hogar. Desde el momento en que tu mujer salió embarazada, desde ese momento, tú varón, fuiste contratado para ser el profesor principal de esa escuela. Y Dios nos va a pedir cuenta por ese contrato que nos ha dado. Entonces, ¿por dónde es que empieza el padre? Bueno, dice el texto que acabamos de leer en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Por ahí empieza el padre. Amando al Señor su Dios con todo su corazón. Ese es el punto de partida. Si alguien no ama a Dios, ¿cómo puede enseñar que su hijo ame a Dios? Por lo tanto, el punto de partida es amar a Dios. Pero por otro lado, como dice el versículo número 6, y esta palabra que yo te mando hoy estarán en tu corazón. No solamente que tienes que amar a Dios, sino que esas palabras que Él nos da estarán en nuestro corazón. Es decir, que esas palabras las vamos a atesorar, las vamos a guardar, van a estar en nosotros. Deuteronomio 6, el versículo 5 y 6, dice allí: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Tú sabes quién eran estas personas? Estas personas no tenían nada especial. Ellos no tenían ningún tipo de PhD. No tenían ningún título universitario. ¿Sabe la experiencia que tenían? 40 años deambulando en el desierto. Eso era lo que ellos tenían. Corriendo de aquí para allá, asustados por los enemigos. Dios llevándolos por la arena y el sol. Y es a estas familias, a estos hombres, a estos padres
que Dios les da ese deber santo para que instruyan a sus hijos. Eran hombres comunes y corrientes. Lo que los padres enseñan a los hijos siempre va a ser lo que los padres aman. Si tú amas el dinero, eso le vas a enseñar. Si tú amas el exceso de trabajo, eso le vas a enseñar. Pero si amas a Dios con todo tu corazón, tú buscarás en cada detalle de la vida, en cada circunstancia, la manera de vincular, la manera de inculcar ese amor a Dios en el corazón de los niños. Por lo tanto, lo más importante que esta iglesia, IBPG, puede hacer por los niños es proclamar una visión clara de quién es nuestro Dios y nutrir a los adultos con la sabiduría que hay en las Escrituras, para que los adultos comprendan y lo que comprendan lo traspasen a sus hijos. ¿Y qué se requiere para hacer esta tarea? Dos cosas, como dijimos: amar a Dios y tener su palabra en su corazón. Deuteronomio capítulo 11, versículo 17, dice: grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas como una señal a vuestra mano, y serán por insignias entre vuestros ojos, y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. ¿Tú quieres levantar una generación detrás de ti bendita? ¿Tú quieres levantar una generación detrás de ti que tema al Señor, que ame a Dios, gente fiel a Dios? Bueno, que tu casa, que tu hogar sea un salón de enseñanza acerca de la palabra de Dios. Dios está interesado, en verdad, en la próxima generación. Y los responsables primarios de esa tarea somos nosotros, los padres. Y dice en Génesis capítulo 18, versículo 17 al 19, y el Señor dijo: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Mira que el Señor no le iba a ocultar lo que iba a hacer Dios a Abraham. No solo porque era su amigo, sino por lo que Abraham iba a hacer después, por lo que él fue llamado. ¿Y qué iba a hacer? Se iba a preocupar e instruir a su familia. Dios puede decir eso de ti, que harás tu mejor esfuerzo por enseñar a tus hijos y a tus nietos en los caminos del Señor. Y es que muchas veces amamos más el trabajo que la enseñanza bíblica en familia. Amamos más nuestras cosas personales que la enseñanza bíblica en familia. Por lo general, los abuelos tienen una mala famita. Vamos a poner la palabra más suave. Son por lo general consentidores. Mira, pero la función primaria de los abuelos también debe ser la de traspasar al Dios de las Escrituras al corazón de los nietos. Sin lugar a dudas, en el corazón de los niños y de cualquier ser humano, uno llega a la conclusión de que es Dios quien salva, usando a los padres como un instrumento a pesar de nuestras imperfecciones.
Ninguna paternidad garantiza la salvación de nuestros hijos. Ninguna paternidad. Tú puedes enseñarle a tus hijos la palabra de Dios, pero la salvación no depende de lo que tú hagas, sino si Dios quiere salvarlos. A veces pensamos nosotros, pastor, ¿y la promesa que dice en Proverbios? En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice la Biblia de las Américas, enseña al niño el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Y qué de esta promesa? Bueno, ocurre que eso no es una promesa, eso es un principio. Eso quiere decir que es algo que sucederá cuando nos comportamos de la manera que Dios dice que debemos comportarnos. Si tú lo instruyes y el niño es instruido y está pegado a esa instrucción, no se va a apartar de la instrucción que se le ha dado. Pero no es una promesa, ese es un principio. En Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracias son para tu cabeza y collares para tu cuello. Aquí este versículo, estos pasajes, presupone que todo hijo reciba instrucción. Y para eso se requiere invertir tiempo con los hijos. Muchas veces los padres tienen las clases de hijos que tienen por la falta de instrucción cristiana que no recibieron. Entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, no podemos dormirnos en los laureles. No podemos quedarnos cruzados de brazos sin hacer nada. No podemos. Pero en segundo lugar, tú tienes que entender que hay una agenda en este mundo. Y esa agenda no incluye que tus niños amen al Señor. Eso no incluye eso. Finalmente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de alcanzar la próxima generación? Según lo que hemos visto, sin lugar a dudas, es traspasar el conocimiento necesario de las Escrituras para que nuestros hijos amen a Dios y confíen en Él, y que a su vez ellos estén equipados en traspasar el mismo legado a la próxima generación. Dios ha hablado. Lo que Dios ha dicho por su palabra es importante, es trascendental, y por eso es que son las predicaciones, porque nosotros creemos que lo que Dios ha dicho en su palabra es importante. Por eso repetimos lo que Dios ha dicho. Mi palabra de aplicación final. Debemos nosotros entender la diferencia entre la inmadurez y la rebeldía. Hay niños que están en medio nuestro y algunos se comportan mal, no porque son inmaduros, sino porque son rebeldes. Yo no soy muy dado a que las tías y los abuelos cojan a sus hijos. Hay muchos niños que se crían con las tías y con los abuelos. Pero yo pienso que el padre y la madre, o si es una madre soltera, un padre soltero, educa, cría, instruye a tu hijo con la palabra de Dios. Pasa tiempo con ellos. Pero uno debe de entender la diferencia entre inmadurez y rebeldía. Los miembros de esta iglesia debemos ayudar con amor a los padres que tienen dificultades con sus hijos. Debemos ayudarles con amor, porque muchos padres tal vez no saben cómo obrar. Por lo tanto, los miembros estamos llamados a que como un deber podamos con amor ayudar a los padres que tienen problemas con sus hijos. Para finalizar, quiero que vayas conmigo al libro de Apocalipsis, al capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz
diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Imagínate esto que aquí describe el apóstol Juan. Imagínate a esos millares, multitudes de gente que están adorando al Señor. Imagínatelo. Imagínate que entre esas multitudes están nuestros niños. Imagina que tú contribuiste para que esos niños estén ahí adorando por la eternidad al que vive por los siglos de los siglos. Imagina eso. Lloro a Dios que los padres hayamos sido llamados a ver nuestras debilidades, que corrijamos lo deficiente y que podamos encomendar al Señor a nuestros hijos. Vamos a orar. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.